Buenas tardes, gente, buenos días. Aquí su amigo Fonsi de las mañanas o de las tardes. Bueno, le voy a contar una historia de un jovencito que me tocó conocer en una congregación. Aquí me estoy tomando un cafecito. No es cafecito, es un té matcha. ¿Ok? No sé si lo alcancen a ver. Es verde, muy bueno, con poquita leche. Les voy a contar una historia que yo sé que les va a sonar raro, les va a sonar, tal vez a usted no le ha tocado ver eso en las congregaciones, pero a mí me tocó mirar eso, me tocó vivirlo y creo que merecen saberlo. Bueno, yo vivo en California, en el sur de California. A mi alrededor hay varias ciudades. Es un valle. Entonces, me tocó conocer un joven que se llamaba Fernandito, el cual era estudio de un hermano de mi congregación. Entonces, me tocó conocerlo en la reunión. Yo siempre buscaba a las personas que se acercaban por primera vez al salón y los saludaba y platicaba con ellos. Entonces me acerco a Fernandito, platico con él, quién te da estudio, con quién vienes. Y era un jovencito. En ese tiempo Fernandito, yo creo que tendría si acaso unos que 13, 14 años, estaba jovencito. Y era muy entusiasta, Fernandito, quería comentar, y de hecho comentaba, levantaba la mano, se ponía todo nervioso, comentaba, luego me decía, quiero salir al servicio, todavía no era bautizado, todavía no era publicador, todavía no podía salir, ¿verdad? Pero él quería salir. Entonces empiezo a platicar con él y todo, con el hermano que le da estudio, y esto pasa mucho en las congregaciones. A veces los hermanos ven a su estudiante o a la persona que está yendo a la reunión con ellos y dicen, no, es que todavía le falta mucho. Y hasta lo dicen enfrente de la persona, o sea, no tienen vergüenza. Pues yo me propuse tratar de ayudar a Fernandito, ¿no? Para que pudiera ser un publicador si él quería ser un publicador. Hay que recordar que en ese tiempo yo estaba bien adoctrinado en la secta. Yo era uno ahí de los que predicaba mucho. Entonces, de repente ya no lo miré. Le pregunto al hermano, ¿y qué pasó con Fernandito? No, pues se fue a vivir a otra ciudad. Entonces lo anduve buscando y ya por fin lo encontré. Estaba viviendo en una ciudad que se llama Catiro City, Catedral, como a media hora de donde yo vivo. Entonces me tocó pues mirarlo allá. Fui a una congregación allá y allá lo invité. Y allá lo llevé y luego ya lo conecté con los hermanos de esa congregación para que un hermano le diera raite al salón ese. A Fernandito siempre se le trató mal en las congregaciones, yo lo notaba, me daba coraje que lo trataran mal, porque ahí le va, este joven era un joven que había sido maltratado toda su vida. Prácticamente él tenía padres que eran pues no muy ejemplares. El Estado les quitó la custodia del niño a sus padres. O sea, este joven creció prácticamente como en orfanatos. Entonces, cuando alguien de su familia lo pudo reclamar o pudo decir, yo me voy a hacer cargo de él, el Estado tiene que examinar si tú estás capacitado para tener ese joven en tu casa. Entonces su abuelita parece que calificó, lo llevaron con su abuelita, pero pues entonces se lo llevaron a otra ciudad. O sea, este joven anduvo toda su adolescencia, toda su infancia de casa en casa. O sea, no creció con sus padres. Entonces, todo ese maltrato, todo ese rechazo, todo eso de no sentirse seguro, todo eso le afectó emocionalmente. Pero aún así, él en la congregación, él encontró como que amistad, como que una familia. Entonces él se sentía muy entusiasmado por estar en una congregación. Entonces, yo notaba eso en este joven y yo trataba de ser amigo de este joven como porque, oye, pues yo me ponía a pensar, pobre muchacho, o sea, nosotros no hemos pasado por eso, pero pobre muchacho, entonces hay que echarle la mano. Cuando lo llevaron con su abuelita,
lo llevaron, su abuelita vivía en otra parte, como a 40 minutos más para el sur, a otra ciudad. Entonces allá encontró a los hermanos y me empezaron a platicar. Acá llegó un jovencito, así, así. Le dije, oh, yo lo conozco. Fui a verlo. Entonces ya un hermano lo empezó a llevar al salón. Pero también los hermanos en esa congregación lo trataban mal. ¿Y por qué digo que lo trataban mal? Déjenme le explico. El rechazo es muy notorio en las congregaciones porque forman grupitos. Y si hay algún testigo de Jehová viendo estos videos, tú sabes que es cierto, testigo, tú sabes que es cierto, que en tu congregación también hay grupitos. O sea, aparte de que la congregación es un grupo cerrado, aparte adentro hay más grupitos. Estos grupitos donde solo se juntan 4 o 3 ancianos, 2 o 3 ministeriales con sus esposas, donde solo se juntan precursores, donde solo se juntan los de cierta edad, donde solo se juntan ciertos grupitos que es muy difícil entrar. O sea, aparte de que es difícil entrar a la congregación, entrar a esos grupitos es más difícil. Y tú, testigo, si estás viendo este video, sabes que es cierto. Sabes. Entonces yo siempre traté de ser como un abanico que gire en muchas direcciones, o sea, y andar con todos, pero no pertenecer exclusivamente a un grupito. Me caía gordo que hubiera grupitos. Entonces, a este joven, cuando se acercaba a un grupo de esos, lo rechazaban. Se acercaba a otro, lo rechazaban. Y así sucesivamente. Cuando comentaba, a veces los hermanos, en lugar de decirle, oh, pues qué bueno que te animaste a comentar, había hermanos que llegaban y le decían, es que ese comentario no te queda porque tú ni siquiera eres publicador, o eso le queda a un anciano que lo diga, pero a ti no. O sea, iban y le decían que no dijera lo que había dicho en su comentario. O incluso un anciano, si está viendo este video, voy a decir su nombre, me vale madre, Argumedo, ese anciano de catedral, cuando este jovencito dio un comentario en esa congregación, el jovencito trataba de darlo lo mejor que él podía, porque él miraba que así hacían los hermanos. O sea, él estaba tratando de imitar lo que miraba en la congregación. Él quería aceptación de la congregación y se esforzaba por imitar lo que miraba ahí. No es que fuera malo, es que toda su vida había sufrido. Toda su vida había andado de casa en casa. El gobierno lo mandaba a un lugar, lo mandaba a otro. O sea, ese niño creció sin padres. Va a una congregación, se anima a comentar, levanta la mano y empieza a comentar todo emocionado. Termina su comentario y el pinche anciano Argumedo le dice, aquí no vengas a impresionarnos con tus comentarios. O sea, de allá de arriba de la plataforma, enfrente de toda la congregación, a un jovencito que ha sido prácticamente huérfano toda su vida y que está dando sus primeros comentarios en una reunión. O sea, ¿qué clase de anciasco es eso? Y ese cabrón, ese anciano, lo tienen en muy alta estima ahí en la congregación, lo tienen por un sabiondo que sabe todo y la chingada. Es un pendejo, es lo que es. Disculpen las malas palabras, pero las palabras no son malas. Esa gente es más mala que una palabra, ¿ok? Eso es más malo. Esas lacras de ancianos que hay. ¿Por qué le dices eso a un jovencito que no ha tenido ni hogar? Yo cuando escuché esa historia, porque el joven me la platicó, yo no estaba en esa congregación, ¿ok? Él estuvo como en 3 congregaciones porque lo andaban cambiando de vivienda. Pero los hermanos lo miraban en una congregación, al rato lo miraron en otra, ¿y qué crees que pensaban los hermanos? Este jovencito anda buscando hermanas. Cuando el joven no tenía hogar. O sea, qué hijos de la chingada. Qué culeros. Lo empezaron a rechazar, lo empezaron a esquivar, lo empezaron a hacer a un lado. El jovencito aún así, con todo esto, con todo este maltrato, con todo esto es para que este joven hubiera dicho, ¿saben qué? Ya no me voy a juntar con los hermanos tan bien pinche locos. Y se hubiera ido de la congregación, pero este jovencito aguantó. Yo todavía hablaba con él, todavía lo buscaba, todavía convivía con él. Para colmo, en la última congregación donde estuvo, acá en Oasis, un hermano que era vecino de él le daba raite para el salón. Y aquí en Estados Unidos, si tú tienes un hijo, cuando tú pagas impuestos al año, tú pones que tienes un dependiente porque tienes un hijo. Y por cada hijo te regresan como $2,000 al año.
Ojo, no todo el tiempo, pero es un promedio, lo que más o menos te dan por un hijo. Ahora que estuvo la pandemia, les estaban dando $600 extra por cada hijo al mes. O sea, te estaban dando por mes $600 por tener un hijo. Hubo gente que hizo dinero. Esas mamás conejos que tienen como 4, 5, 6, 8 cabrones, 8 niños, estaban agarre y agarre cheques. Este hermano, él y su esposa ya no tenían hijos chicos en su casa, pero miró la oportunidad, como tenía este vecinito, este muchachito, Fernandito, y lo empezó a dar raite al salón. ¿Qué creen que le dijo? Quiero ponerte en los impuestos, en los taxes. Aquí se llaman taxes en Estados Unidos. Quiero ponerte en los impuestos, le dijo, como dependiente. Y el jovencito, a su corta edad, percibió que eso estaba mal. Él dijo, creo que está mal. Me platicó a mí y yo me encabroné. Dije, ¿cómo es posible que ese cabrón de hermano te quiera poner los impuestos? ¿Qué hijo de su madre? Ya andaba que echaba lumbre. Le platicamos a los ancianos y los ancianos no hicieron nada. O sea, dejaron las cosas así. La clásica de que deja las cosas en Jehová. Es que somos imperfectos. Son unos pendejos, no son imperfectos. Son unos abusivos y son unos cabrones. Se quieren aprovechar de cualquier situación. Eso es lo que hacen los ancianos y muchos hermanos. Y se querían aprovechar de este pobre jovencito, incluso para ponerlo en los impuestos, para sacarle dinero al gobierno, porque estaba en una congregación. ¡Ay! Me estoy tomando un té a ver si me calmo un poquito, porque me da coraje de recordar esas experiencias. Ay, ¿qué fin tuvo Fernandito? Este jovencito se fue a otra congregación, porque te digo, lo andaban cambiando, el gobierno lo andaba cambiando de vivienda. No es que él quería, no es que fuera vago, es que el gobierno no había dónde ponerlo. Siempre había abusos o siempre había cosas que no salían bien, porque el joven ya había llegado a una edad en la cual, pues, si había un pariente aquí, él tenía que vivir con un pariente, pero si el pariente no calificaba, se lo quitaban otra vez y lo mandaban como a una casa hogar donde había más jóvenes que no tenían dónde vivir. Y así andaba él, pobrecito, era su situación. No era que fuera malo, ni era que fuera ratero, ni era que fuera vagabundo. Pues lo último que supe, se fue a vivir con una tía de él a otra ciudad, y allá me tocó darle una vez raite para llevarlo a la high school, a la escuela, que viene siendo, ¿qué? ¿Secundaria? No sé. Aquí en Estados Unidos se llama high school, ¿no? Entonces lo llevé a la high school, platiqué con él, ya tenía trabajo, trabajaba en una pizzería, ya andaba muy contento. Pero en ese tiempo, ya él, si no me equivoco, ya era publicador no bautizado, o ya se andaba queriendo bautizar. ¡Pum! Lo sacaron de la congregación. ¿Por qué? Porque Fernandito tampoco se dejaba. Los hermanos lo andaban corrige, querían abusar de él, querían aprovecharse de él. Y él era listo, él no se dejaba. Ya estaba más grande el chamaco. Cuando yo lo vi la última vez ya tenía como 17 años. O sea, pasaron años en estas experiencias que le platiqué. Pasaron como 4 años en todo esto que le platiqué. Todas las cosas que le pasaron en esos años a Fernandito fue muy difícil, gracias a las mendigas congregaciones. Ahora, Fernandito se sale, después vuelve a ir a una congregación y da un comentario en contra de las ideas de la Watchtower. Hizo un escándalo en todo el valle porque levantó la mano y dijo, están mal en la congregación porque los ancianos hacen esto y hacen esto y esto. En un comentario, en una reunión, expuso todo lo que él había pasado prácticamente. Le quitaron el micrófono y lo sacaron del salón, así de gachos. Ya no volvió. Le perdí la pista a Fernandito, lo último que supe, que ya era mayor de edad, tenía 18 creo. Aquí a los 18 creo que te gradúas, a los 17 algunos. Y por ahí andaba, pero ya tenía trabajo, ya podía rentar y ya andaba un poquito mejor. Saludos, gente, espero que les guste esta experiencia. A mí, la verdad, cuando yo cuento estas experiencias y revivo lo que a mí me tocó ver, me da coraje. La verdad, no se vale que las congregaciones haya gente tan abusiva. Y de gente que ha sufrido, o sea, son unos culeros. Pero bueno, más adelante les sigo contando otras experiencias.
Por ahí se viene algo muy bueno. Hoy en la mañana yo y un amigo platicamos, pero aparte de eso, acá en Pomona, California, en Los Ángeles, en Catedral, en Indio, en Coachella, se va a venir algo muy bueno. Luego se lo voy a dejar saber. Síganme para que vea qué es lo que voy a hacer, qué es lo que va a pasar. Esto apenas empieza, se va a poner bueno, se va a poner color de hormiga. Saluditos, gente, y nos vemos en otro video.